En este video comenzaremos primeramente determinando los valores de una función. Para encontrar los mismos, lo que hacemos es asignarle a la variable independiente cualquier valor permitido del dominio. Recordemos que f de x denota el valor particular de y que corresponde al valor de x. Vamos a un ejemplo. Me dice lo siguiente: dada la función igual a g de x igual a x cuadrado, determine g de menos 2, g de menos x, menos g de x más 2, g de x más h menos g de x. Entonces, comenzamos determinando g de menos 2. ¿Qué es lo que debo hacer para determinar g de menos 2? Lo que hacemos es reemplazar x por menos 2. Donde diga x voy a colocar menos 2. Entonces tengo g de menos 2 igual a menos 2 al cuadrado. Pero esto me da 4 por propiedad de la potencia de los números reales, ¿sí? Entonces, g de menos 2 es igual a 4. Quiero calcular g de menos x. Donde diga x voy a colocar menos x. Entonces me queda g de menos x igual a menos x al cuadrado. Esto es igual a x cuadrado y esto justamente también es por propiedad de la potencia de los números reales, ¿sí? Ahora quiero calcular menos g de x más 2. Lo que hacemos primeramente es determinar menos g de x. Entonces, menos g de x, le tengo que anteponer el signo menos, ¿sí?, a g de x. Entonces esto me queda menos g de x igual a menos x al cuadrado. De manera tal de que menos x más 2 es igual a menos x cuadrado más 2, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es primeramente determinar g de x y luego a esa expresión le sumamos 2, ¿sí? Entonces, en resumen, menos g de x más 2 es igual a x cuadrado más 2. Ahora quiero calcular g de x más h menos g de x. Acá también lo mismo. Lo calculamos por parte. Entonces, primero determinamos g de x más h. Donde diga x voy a colocar x más h. Entonces me queda, recordemos que esta es la función, g de x igual a x cuadrado. Donde diga x coloco x más h. Entonces me queda g de x más h igual a x más h al cuadrado. Ahora, calculemos g de x más h menos g de x. Comenzamos haciendo los reemplazos. G de x más h es igual a x más h al cuadrado menos g de x, pero g de x es x cuadrado. Entonces obtenemos esta expresión. ¿Qué pasa si yo desarrollo el cuadrado de este binomio? Me queda x cuadrado más 2h por x más h al cuadrado menos x al cuadrado. Tengo dos términos que puedo simplificar, por lo tanto la expresión final me queda 2h por x más h al cuadrado. Eso quiere decir, ¿sí?, que g de x más h menos g de x es igual a 2h por x más h al cuadrado. Ahora veamos la forma implícita de una función. Entonces, nosotros cuando decimos que una función dada está expresada de forma implícita, entonces decimos que una función f está expresada en forma implícita cuando la misma se define por una ecuación en las variables x e y, ¿sí? Ahora, si yo de esta ecuación en las variables x e y despejo y en función de x, la represento de esta manera, ¿sí?, entonces decimos que esa función va a estar expresado ahora en forma explícita. Por ejemplo, tenemos acá ejemplo de funciones expresadas en forma implícita. Estos son ejemplos de funciones que están expresadas en forma implícita. Pero si yo despejo y en función de x, en este caso, si miramos esta función lineal, si despejo y en función de x, la ecuación me queda igual a menos 3x más 5. Y allí la he expresado en forma explícita. Veamos esta ecuación.
corresponde a una función cuadrática expresada en forma implícita. Si despejo y en función de x, me queda igual a x cuadrado más 6, es la forma explícita de esa función cuadrática, ¿sí? Ahora, si yo tengo la ecuación x por igual a 4, me representa a una función, una hipérbola, es una hipérbola, su gráfica es una hipérbola. Si despejo y en función de x, es decir, la expreso en forma explícita, la ecuación me queda igual a 4 sobre x, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tener presente lo siguiente, y es muy importante esta aclaración. No todas las ecuaciones en x e y me definen una función igual a f de x. Por ejemplo, si nosotros despejamos y de la ecuación y obtenemos dos o más valores de y para un valor de x, entonces decimos que la ecuación no me define una función, ¿sí? Entonces, no toda ecuación en x e y me va a definir una función. Vamos a ejemplos. Por ejemplo, esta ecuación en x e y de la forma y cuadrado menos x igual a 0. Si nosotros despejamos algebraicamente, realizamos este análisis algebraico, si despejamos y en función de x me queda igual a más menos raíz de x. Para un valor de x obtuvimos dos valores de y. Por lo tanto, podemos ver, ¿sí?, o mostramos analíticamente que esta ecuación no me define una función. Ahora, si yo grafico esta ecuación, la gráfica de esta ecuación es una parábola horizontal, ¿sí? Podemos ver gráficamente que esa parábola horizontal no me define una función si yo aplico la regla de la recta vertical. Si trazo rectas verticales, las mismas van a cortar a la parábola en dos puntos, ¿sí? Ahora, si x vale 1, y vale 1 o menos 1. Entonces tenemos los puntos 1, 1, 1 menos 1 son los puntos de corte. Si yo intersecto la recta x igual a 1 con la parábola horizontal, ¿sí? Y podemos ver allí gráficamente que esta gráfica no me representa una función, en la gráfica de esta ecuación en las variables x y y. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Sucede lo mismo, pero acá tenemos una ecuación en la variable x e y, y esta ecuación me representa una circunferencia con centro en el origen. Si yo despejo y en función de x, me queda igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Nuevamente, si yo tomo un valor de x, voy a obtener dos valores de y. Por lo tanto, esta ecuación no me define una función. Como dijimos, su gráfica es una circunferencia con centro en el origen. Si, aplicamos la regla de la recta vertical, podemos ver que la recta vertical, si tomamos esta recta vertical, la misma corta a la circunferencia en dos puntos. Por tanto, esa gráfica no corresponde a la gráfica de una función, ¿sí? Veamos ahora los ceros de una función. ¿Cómo hacemos para obtener los ceros de una función? Bueno, vamos a la definición. Dada una función y igual a f de x, una solución de la ecuación funcional f de x igual a 0 es un cero de una función. Entonces, un cero de una función es una solución de la ecuación funcional, ¿sí? Si la función es igual a f de x, entonces un cero de esa función va a ser una solución de la ecuación funcional f de x igual a 0, ¿sí? Nosotros podemos determinar analíticamente, algebraicamente, los ceros de la función resolviendo esta ecuación funcional. Pero también podemos determinar los ceros de una función mirando los puntos de intersección de la gráfica de esa función con el eje x, ¿sí? Entonces,
los puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje X, ¿sí?, van a corresponder a los ceros de una función. Tomemos esta función del ejemplo 9, definida así: f de x igual a x más 3 por x menos 1 por x menos 2. Yo quiero determinar de dos maneras los ceros de la función. Primero, de manera algebraica. Entonces, para determinar los ceros de manera algebraica tengo que acudir a la definición. Y la definición me dice que los ceros de la función son las soluciones de esta ecuación funcional. Entonces, los ceros de esta función van a ser las soluciones de esta ecuación funcional. X más 3 por x menos 1 por x menos 2 igual a 0. Como la expresión del primer miembro ya está factorizada, podemos ver fácilmente que los ceros van a ser menos 3, 1 y 2. Ahora yo quiero determinar los ceros de la función de manera gráfica. Entonces, para ello vamos a tomar esta función y la vamos a graficar. Si graficamos la función, la gráfica es esta. Esta es una función polinómica, ¿sí? Esta es la gráfica de esta función polinómica. Dijimos que la intersección o las intersecciones de la gráfica de la función con el eje X me determinan, ¿sí?, los ceros de una función. Corresponden a los ceros de una función. Entonces acá podemos ver que un cero de la función es el menos 3, acá tengo el punto de intersección, acá otro punto y acá otro punto. Menos 3, 1 y 2 son los ceros de la función, ¿sí? Fíjense que este punto, como estos puntos, los puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje X se encuentran justamente sobre el eje X, las segundas componentes son ceros. Entonces, este punto tiene coordenadas menos 3, 0, este punto tiene coordenadas 1, 0 y este punto tiene coordenadas 2, 0, ¿sí? Pero los ceros de la función van a ser, no los puntos, sino estos valores, menos 3, 1 y 2, ¿sí? Ahora vamos a ver la interpretación de la gráfica de la función f. Vamos a considerar un caso particular, ¿sí? Vamos a considerar la función igual a f de x igual a x cuadrado menos x menos 6, ¿sí? Esta función. Bueno, para determinar los ceros de la función, yo planteo la ecuación funcional f de x igual a 0. Y determino las soluciones de esa ecuación funcional, f de x igual a 0. Es decir, las soluciones de la ecuación x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Bueno, si yo aplico la fórmula cuadrática, podemos ver que las soluciones de esa ecuación funcional van a ser menos 2 y 3. ¿Sí? Esas son las soluciones de la ecuación funcional. Es decir, menos 2 y 3 son los ceros de la función igual a f de x igual a x cuadrado menos x menos 6. ¿Sí? Si a mí me dicen que menos 2 es un cero de la función, eso quiere decir que cuando yo reemplace x por menos 2, la función f de menos 2, ¿cuánto me va a dar por resultado? 0, porque menos 2 es un cero de la función. Si me dicen que 3 es un cero de la función y yo reemplazo x por 3 en esta expresión, voy a obtener como resultado 0, es decir, f de 3 igual a 0, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que menos 2 es un 0, eso quiere decir rápidamente, automáticamente, yo me doy cuenta que f de menos 2 es 0, ¿sí? O si me dicen f de 3 es 0, entonces yo automáticamente me doy cuenta que 3 es un 0 de la función, ¿sí? Y si me dicen que f de menos 2 es 0, automáticamente me doy cuenta que menos 2 es un 0 de la función, ¿sí? Bueno, comenzamos con el análisis del comportamiento de y cuando x cambia, cuando x varía.
En general, nosotros decimos que cuando la gráfica está por debajo del eje X, igual a f de X negativa. Es decir, f de X es menor que 0, perdón. ¿Sí? Y esto va a ocurrir cuando X esté en este intervalo. ¿Sí? Cuando X tome valores en este intervalo, menos 2, 3. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Y bueno, graficando, ¿no es cierto? Esta función. ¿Está bien? Es una forma. Ese es un análisis gráfico, digamos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver, si yo realizo la gráfica de la función, esta es la gráfica de la función, podemos ver que esta porción de la gráfica de la función está por debajo del eje X. Es decir, f de X va a ser menor a 0, ¿sí? Acá, en esta porción de la gráfica de función, de la función f. Pero ¿para qué valores de X corresponde? Entonces, si yo tomo puntos de esta porción de gráfica y lo proyecto sobre el eje X, podemos ver, ¿sí?, que f de X es negativo para valores de X entre menos 2 y 3. ¿Sí? Y podemos ver también, ¿sí?, y ahora podemos ver también que en este pedazo, en esta porción de gráfica de la función f de X va a ser positivo. ¿Pero para qué valores de X corresponde? Entonces realizamos las proyecciones sobre el eje X, de puntos sobre la gráfica. ¿Sí? Y esas proyecciones caen en este intervalo, de 3 a infinito. Lo mismo sucede para la otra porción de gráfica. ¿Sí? Entonces, f de X va a ser mayor a 0, ¿sí?, en esta porción de gráfica. ¿A qué intervalo de valores de X corresponde? Y bueno, tomo puntos sobre esta porción y lo proyecto sobre el eje X. Y las proyecciones, ¿sí?, van a ser valores que se encuentran en intervalo menos infinito hasta menos 2. Entonces, en el intervalo menos infinito hasta menos 2, la función es positiva. En el intervalo menos 2 a 3, la función es negativa. Y en el intervalo, ¿sí?, de 3 a infinito, la función va a ser positiva. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiere decir acá. En general, cuando la gráfica está por encima, por arriba del eje X, decimos que y igual a f de X es positiva. Es decir, f de X es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, los signos de los valores que va a tomar f de X, ¿sí?, va a depender de quién, de los valores de X. ¿Sí? Bueno, entonces recordemos, ahora vamos a ver otra forma de determinar esos valores de X, para los cuales la función toma determinado signo. ¿Sí? Recordemos que para resolver desigualdades la forma x cuadrado menos x menos 6 mayor que 0 o x cuadrado menos x menos 6 menor que 0, nosotros lo que hacíamos es realizar un análisis de signos, armar una tabla de los signos para determinar los valores de X para los cuales la expresión era positiva o negativa. Ahora, acá va a ser similar. Si nosotros tenemos la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 6 menos x, y si proyectamos los puntos de esa gráfica, como hicimos hace rato, si proyectamos los puntos de esa gráfica sobre el eje X, cuando X es positiva o cuando Y es positiva o cuando Y es negativa, hacemos esas proyecciones. Acá Y es positiva, acá Y es negativa. Si proyectamos sobre el eje X, ¿sí?,
obtenemos el mismo resultado que cuando realizamos el análisis de los signos a la expresión x cuadrado menos x igual a 6. X cuadrado menos x menos 6. O lo que es equivalente en su forma factorizada, x más 2 por x menos 3. Entonces, debido a eso, nosotros podemos determinar los signos de la función utilizando ¿qué? El análisis de los signos, ¿sí? Esa es su forma analítica. Gráficamente, para obtener esos intervalos donde la función es positiva o negativa, ¿sí? Lo hacemos, ¿sí? El análisis gráfico se hace a partir de la gráfica, valga la redundancia, ¿sí? Y mirando en qué intervalo la función va a estar por debajo del eje X o por encima del eje X. ¿Está bien? Ahora, también podemos determinar los signos de la función utilizando el análisis de los signos de la expresión, ¿sí? De la función. Entonces, en nuestro caso particular, si tomamos la expresión x más 2 por x menos 3, ¿sí? Es la expresión factorizada de esto. Lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos el factor x más 2, le asignamos una recta, le asignamos la recta real y nosotros ubicamos sobre esa recta el valor que hace 0 ese factor. ¿Qué valor hace 0 ese factor? Menos 2. Entonces, por menos 2 trazamos una recta vertical. Tomamos el otro factor, el factor x menos 3. ¿Cuándo se hace 0? Bueno, sobre la recta asociada a ese factor, ubicamos el valor que hace 0 esta expresión, ¿sí? Se hace 0 en 3, entonces por 3 trazamos una recta vertical. Y tenemos 3 regiones, ¿sí? Fíjense acá, para valores de x menor a menos 2, ¿qué signo adquiere esta expresión? Si tomamos x valor a menos 2, esta expresión adquiere valores negativos. Y para valores mayores a menos 2, positivo. Acá para x menos 3 se hace 0 en 3. Para valores menores a 3, la expresión toma valores negativos. Y para valores mayores a 3, la expresión toma valores positivos. Aplicamos la regla de los signos. Menos por menos más por menos menos, más por más. ¿Sí? Entonces, en esta región la función es positiva, en esta región la función es negativa, en esta región la función vuelve a ser positiva. Entonces, ¿sí? Decimos que para valores de menos infinito a menos 2 la función es positiva. Para valores entre menos 2 y 3 la función es negativa. Y para valores de 3 a infinito la función es positiva. Justamente lo que nosotros visualizamos de la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos x menos 6. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que la gráfica va a tomar valores negativos, la gráfica se encuentra, ¿sí?, por debajo del eje x, ¿sí?, para valores de x entre menos 2 y 3. Y se encuentran por encima del eje x, ¿sí?, para valores de x entre 3 a infinito y de menos infinito a 2. ¿Sí? Entonces, esta es una resolución analítica. ¿Sí? En cambio, acá podemos realizar el mismo análisis de forma gráfica, como ustedes lo prefieran, porque, por ejemplo, en los ejercicios me pueden dar una gráfica, ¿sí?, y me pueden pedir que determine, en los ejercicios de parcial, me pueden pedir que determine los intervalos en donde la función es positiva y donde la función es negativa. Entonces, me fijo cuándo la gráfica va a estar por debajo del eje X y cuándo la gráfica está por encima del eje X. En base a eso, nosotros podemos determinar los valores de X, donde ocurre
que la gráfica es negativa o la gráfica es positiva. ¿Sí? Entonces eso es gráficamente. Pero si a mí me dan la ecuación, la ecuación f de x igual a x cuadrado menos x menos 6, si a mí me dan la función, lo que yo puedo hacer analíticamente es realizar un análisis de signo para determinar los signos de la función. Esto analítico o bien gráfico, ¿sí? Vamos a definir ahora cuándo una función es creciente o decreciente, ¿sí? Otra pregunta que se suele hacer en los parciales. ¿Está bien? Una función f es creciente en un intervalo i, es decir, un subconjunto del dominio de f, si a mayores valores de la variable independiente le corresponde mayores valores de la variable dependiente. Es decir, y crece cuando x crece. De manera simbólica sería lo siguiente. Para todo x1, x2 perteneciente al intervalo i, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 va a ser menor que f de x2. Esto es gráficamente. Si yo tengo esta curva, ¿sí? Y acá puedo ver que x1 es menor que x2, tomo dos puntos de la curva, este punto y este punto. Este punto tiene coordenada x1, f de x1, ubicado sobre el eje y. Este punto tiene coordenada x2, f de x2, ubicado sobre el eje y. Podemos ver que si x2 es mayor que x1, acá en este caso particular, f de x2 es mayor que f de x1. Entonces se está cumpliendo. Esta es la gráfica de una función creciente, ¿sí? Si yo miro de izquierda, me muevo de izquierda a derecha, la gráfica va creciendo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo decimos que una función f es decreciente? Bueno, una función es decreciente en un intervalo i, que es un subconjunto del dominio de f, ¿sí? Es decir, el intervalo i está formado por los valores de x, ¿sí? Que toma x. Entonces decimos, f es decreciente si a mayores valores de la variable independiente le corresponde menores valores de la variable dependiente. Es decir, y decrece cuando x crece. Entonces, fijémonos acá, si yo tomo dos puntos de esta gráfica genérica, esta porción de gráfica, tomo este punto y este punto. Este punto tiene coordenada x1, f de x1. Este punto, este de acá, tiene coordenada x2, f de x2, que está ubicado sobre el eje y. ¿Sí? Entonces, gráficamente podemos ver que x2 es mayor que x1, pero f de x2 es menor que f de x1. Es esto. Por lo tanto, esta gráfica corresponde a una función decreciente. ¿Cómo me doy cuenta que es decreciente? Y bueno, si yo me muevo sobre la gráfica de izquierda a derecha, voy viendo que voy decreciendo, ¿sí? Vamos a ejemplos de funciones crecientes. Acá tenemos el caso de una función, de la función igual a 2 a la x. Es una función exponencial. Esta es la gráfica de dicha función exponencial. Pero esta gráfica siempre, por lo que puedo ver si me muevo de izquierda a derecha, siempre crece. Crece para todo valor de x real. Entonces la función, decimos que la función igual a 2 a la x es una función creciente en todos los reales, no en un solo intervalo. Crece para cualquier valor, para cualquier valor de x. Entonces, fíjense que la gráfica siempre crece. A medida que avanzo, tomo valores de x más grandes, esta gráfica toma valores de y también igual de grandes, ¿sí? O sea, la gráfica crece de izquierda a derecha. Esta es la gráfica de la función igual a 2 a la menos x. Y podemos ver que si yo me muevo de izquierda a derecha sobre la gráfica de la función, vemos que vamos decreciendo.
Por lo tanto, esta función corresponde a una función decreciente y decrece en todos los reales. Es una función decreciente en todos los reales, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos en este video. Gracias.